Huele un poco mal. Hostia, vale, ya sé por qué huele mal. Acá al lado de la cama, antes de irse a dormir, pues se santiguaban con agua bendita seguramente. Acabamos de llegar a un castillo impresionante. Estoy reventada porque nos hemos hecho ahora mismo 9 horas de viaje, 9-10 horas. Y la cosa es que hemos llegado a las 4:59, que van a ser las 5 dentro de poco. Como es completamente de noche todavía, vamos a hacer tiempo a que amanezca para grabar todo con luz natural mejor y no dar el canteo con los focos, porque el lugar lo merece muchísimo. Y ahora con el poder de la edición, continuamos. Vale, os cuento la situación. Ha amanecido ya, como podéis ver en las ventanas, pero resulta que nos hemos dado el susto de nuestra vida, porque han entrado 2 personas y que no sabemos quiénes eran, pero eran 2 exploradores. Entonces ellos van a empezar por la parte de abajo a fotografiar y yo he decidido, digo, me subo arriba del todo, que es lo menos top, por así decirlo, es lo más normalito, y así vamos creciendo en el vídeo, porque es que es espectacular todo lo que hay abajo. Sobre todo, fijaros lo que os digo, la cocina es increíble. Bueno, como veis, esta es una habitación normal y corriente. Estoy en la 3ª planta, ¿vale? Pero vais a ver que esta casa tiene como muchas plantas a desniveles, en plan, una que es como la 2ª y media, otra la 3ª, esta es la 3ª, y en la 4ª no voy a subir porque es el granero sin más, o sea, no merece la pena, es un granero con paja y tal, y no hay mucho más. No puedo hablar mucho más alto de lo que me estáis escuchando porque hay una casa cercana y no nos gustaría que llamara a la policía pensando que vamos a robar o algo de eso. Así que bueno, no hay más. O sea, arriba lo que os digo, fijaros cómo están las escaleras de plumas de paloma hasta arriba, la verdad. Y es por eso, porque son como una especie de granero y bueno, muy bajo. Mirad las ventanas. Vale. Vais a alucinar en este sitio, que ahora está aquí Jesús haciendo fotografía. Bueno, aquí le tenemos viendo a ver dónde va a hacer la foto. Este también es uno de mis lugares favoritos. Hemos alucinado cuando hemos entrado aquí. Yo creo que la cámara no da de sí para coger todos los detalles que hay aquí. Es impresionante. Mirad, esa es la catedral de Notre Dame. Mirad, qué bonito. Es una locura. Anda, ¿nos recuerda estas sillas a las sillas de la mansión del luto? Son iguales. Fijaros, son las mismas sillas. Curioso. Este es lo que os digo, uno de los lugares también que más me ha gustado, por el tema de que tiene muchísimas singers. Son las antiguas máquinas de coser, todas y cada una de ellas con unos detalles distintos, dibujados. Impresionante que hayan dejado esto abandonado. Y fijaros en los libros la antigüedad que pueden tener. Ay, que se me cae. Wow.
Mirad qué mapa. Increíble, o sea, este mapa es súper antiguo. Fijaros las telarañas que acompañan todo el rato en todas las ventanas del castillo, o sea, está plagado de telarañas, las paredes escorchadas, el suelo a punto de caer, o sea, es alucinante quién puede dejar todo esto así. Pero vais a ver a lo largo del viaje que vais a vivir ahora que el castillo es un castillo sin sentido por la cantidad de cosas que hay antiguas, pero también cosas modernas, entonces es como que choca muchísimo. Choca muchísimo. Entonces vamos a ver si se abre. Uy, va. Pues no. Ay, ay, ay. No se abre, no se abre. Pues nos vamos por donde hemos venido. Vale, voy para allá. Vale, veis que está todo bastante deteriorado, que no me sale la palabra. Madre mía. Qué locura de marcos y de cuadros, pero bueno. Buah. Vale, creo que aquí no está. Es que de verdad os digo que este sitio, o sea, el castillo es súper enrevesado. ¿Veis lo que os decía de las medias plantas? O sea, estábamos... A ver si se enfoca. Allí. Y hay unas escalitas pequeñas. Luego subes otras pocas. Y luego ahí hay más. Y luego hay escaleras principales. Es todo como una locura de enrevesado. Mirad, qué gafas. Buah. Qué bonito, qué bonito. Y luego lo que os digo, tenemos cosas como esta, en la que pues esto no es tan antiguo. O sea, sí que son rotuladores de acero, a lo mejor de los 90, pero luego hay cosas incluso del 2010 o así. Entonces es que no tiene sentido este castillo, porque realmente es que esto seguro que tiene más de 10 años mínimo de abandono, porque es que fijaros cómo está. Luego por aquí no sé, bueno, hay pues eso, muchos juguetes tirados y tal. Y a ver qué hay aquí, me voy a asomar. Ah, es un baño, es que hay muchos baños, o sea que... Y mirad. Hoy que se me va la cámara. Es alucinante. Es alucinante que esto se mantenga abandonado. Que lo hayan dejado así y se hayan largado y lo dejen a su suerte, o sea... Ojalá dure mucho este sitio, ojalá. Buah, y todos son llaves y más llaves. Seguramente las difumine porque vienen ahí como direcciones y tal. Y es mejor que no se sepa este lugar porque habrá amigos del ajeno que quieran venir a aprovecharse y llevarse de todo. Guay, qué chulada. Madre mía, fijaros. Impresionante. No me digáis que esto no es un museo completamente. A ver, vamos a ver. Bueno, los armarios no los estoy abriendo, pero están todos... Uf, es que suena mucho. Ah, no. Tienen todos bastante ropa. Uy, esto que veis aquí, quedaros con ello. Esto que veis aquí. Porque hay una capilla que tiene un traje que no sé si estará, espero que siga. Yo lo vi en fotografías y me quedé alucinando. Y era de ese color, era de esa forma, o sea que... A ver si encontramos la capilla también, que debe estar por debajo, supongo. Vale, mirad, qué baño. Y el baño aquí pues con una máquina de escribir más moderna que la que hay ahí en la habitación. Y no sé si habrá algo aquí, en esta puerta. Esta foto
No, es que no quiero forzar. ¿Qué? Ah, vale, chicos. Qué susto. Es Jesús hablando. Di hola. Ahora se ha callado. Esta puerta es la que no he podido abrir antes de la biblioteca para que veáis lo enrevesado que es. O sea, esto da a donde la biblioteca con las máquinas de escribir. Madre mía. Uy, mirad. Una maquinilla de afeitar. Peine. Dime que tiene hasta pelitos el peine. Mirad, ¿los veis? Buah. Que no es tan antiguo este cepillo. O sea que es lo que os digo. Mirad, es que no sé si vendrá aquí alguna fecha. Esto está entero, ¿eh? Vale, a ver si viene alguna fecha. Bueno, en este caso es 2004. Vale, esto es 2004, jolín. Parecía más moderno. O sea que me imaginaba que iba a ser de 2013 o así. Bueno, pues, pero que no sé. Vamos a ver cuál es la última fecha que llegamos a ver. Yo he visto 2009 antes. Y vamos a seguir, que hay muchas cosas que ver. Pues no sé, sinceramente, estoy un poco perdida. Vale, creo que por aquí se va a las escaleras principales, si no recuerdo mal. Sí. Buah. Esto es increíble. Ah, pero espera, que es que no es una sábana, es un traje. ¿Lo veis? Es un traje. Y mirad lo que hay aquí. Madre. Aquí hay más libros en este armario de la habitación. Y ahora digo yo que daremos a un pasillo. Puede ser. Ah, no, otro baño. Jolín, otro baño que es el de esta habitación de aquí. Os lo digo, este castillo es espectacular. Son todo sorpresas. Madre, espera, esto lo tengo yo en mi habitación. O sea, esto lo tengo yo en mi habitación, solo que de color marrón en vez de verde. Madre mía, de verdad que es el castillo sin sentido completamente. No me digáis que hay cosas súper antiguas y otras súper modernas. Parece que hay alguien metido ahí dentro, pero no, es la almohada. Mirad qué locura. Aquí es donde más vais a ver el castillo sin sentido. Todos son juguetes antiguos, ¿verdad? Muñecas de porcelana, que esto es una locura, o sea, la antigüedad que pueden tener y lo chulas que son. Pero de repente hay un corte y todo juguetes modernos. Furbis, sobre todo Furbis. Como ya sabéis, me encanta imaginar para así poder viajar al pasado y poder ver cuántos niños y niñas años atrás jugaron con estas muñecas, cambiándoles la ropa, dándolas de comer, imaginando historias que solo ellos podían ver. Esto estaba enganchado, creo que a esto puede ser, y allí arriba estaría el sistema, el mecanismo de persiana, o sea, estaría la persiana, digo yo, que a lo mejor me equivoco. No lo sé. Vamos a seguir por el pasillo. Es que fijaros que buah, esta es la torre, ¿eh? Una de las torres. Esta es una de las torres y mirad qué bonito. Qué locura. Qué cantidad de detalles.
para que podáis vivirlo como yo, en plan ver el círculo entero de la torre, porque es precioso. O sea, si os fijáis, todo esto es un círculo. Mirad, lo vais a ver mejor si enfoco arriba. Bueno, tampoco, porque no llega. Pero es un círculo completamente y está puesto tal cual, todo así. En la torre está puesta la habitación esta, que debe ser que era de una chica. Tiene pinta por cómo está decorada. Ahí tiene collares, un sombrerito y cuadros. Supongo que tendría el baño, su propio baño dentro de la torre. Ah, mira, esto ya lo hemos visto en más sitios. El lavabo, vale. Y el bidé, que me he enterado que el bidé se mueve y sale, evidentemente, porque es que si no es imposible meterse ahí. O sea que así era esto. El pequeño bañito de la chica que vivía aquí en la torre, como Rapunzel. Otro baño con una colonia. Mirad, ¿veis lo que os digo? Caduca en 2012. Entonces es que no es tan antiguo, pero no aparenta que solo tenga 7 años de abandono, para nada. O sea, fijaros cómo está todo. Eso es un bidé antiguo. Todo se entremezcla, lo antiguo y lo moderno en este sitio. Ahí dejamos las muñequitas y vamos para acá. No sé ni por dónde empezar a grabar. Madre mía. Alucinante. Uy, eso de ahí es una linterna, ¿no? Pero es muy extraña, no sé. Eso era una foto o un intento de foto. Y esto sí que es una fotografía y no parece tan antigua, aunque está corroída como por la humedad, puede ser, o... Bueno, es que fijaros de hecho cómo están las paredes, bueno, el tapiz de las paredes. Mirad, vais a alucinar. O sea... Uy, ha sonado por ahí. ¿Veis? Está todo... Y encima esta habitación pues tiene las cruces ahí, a cada lado de la cama una cruz, que encima creo que era para el agua bendita, porque tienen un cuenquito abajo. ¿Sabéis? Tienen un cuenquito. Y no puede ser por una vela porque quemaría, ¿sabes? No entra bien. Yo creo que es más para el agua bendita. A cada lado de la cama, antes de irse a dormir, pues se santiguaban con agua bendita seguramente. Porque ya veréis la capilla que tiene abajo. Es que es alucinante, tenían capilla propia. Au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne. Aquí unas rosas que aún aguantan, increíble. Que no, son de plástico. Son de plástico. No aguantaría esta, sí. Y la otra crucecita. Me estoy enfocando más en los detalles, como me decís, porque me lo pedí muchísimo. Decís que voy muy rápido y que no saco detalles, así que os vais a hartar. Os vais a hartar. Es que mirad cómo está la pared, y en este lado aún es peor, porque se ha llegado hasta la madera de las cortinas, se ha contagiado del moho ese. Madre mía. Hasta aquí abajo llega. ¡Guau! Mirad cómo está el bajo de las cortinas. Uf. La altura, no os hacéis una idea. Es impresionante. Me iba a dejar esta habitación que tenemos aquí al lado de las lámparas de gas. O sea, madre de Dios. Con más muñecas de porcelana. Fijaros qué cortinas de terciopelo, Qué bonitas. Las telarañas como no acompañando todo el rato. En las ventanas, en todas las habitaciones. Esto lo he visto por más sitios del castillo. Es una palangana, supongo que para lavarte la cara antiguamente. Luego hay unas playeras que no coinciden con la época, que no tienen sentido. Y fijaros, Dios, cómo está la pared. O sea, fijaros el tapiz. Cómo el tiempo hace mella en estos lugares, Y aquí en Misario, con una lamparita.
con otro crucifijo para santiguarte. Eran muy, muy religiosos. Buah, no me digas que está el té, pues, o sea, las tacitas de té con las bolsitas. ¡Qué preciosidad! ¡Qué maravilla! Es que fijaros, madre mía, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué precioso, de verdad. Vale, chicos, estoy viendo que el vídeo se me está yendo de madre y está siendo súper largo y todavía me queda toda la planta de abajo, todo el jardín, la cochera que tiene un carro, unos carritos de bebés, tienen bicicletas, tienen muchísimas cosas, o sea, queda mucho por grabar y el vídeo ya creo que está siendo demasiado largo, así que lo voy a dejar por aquí. Si queréis una segunda parte, que queréis ver todo lo que queda, que es muchísimo por delante, de hecho queda mi parte favorita, como os he dicho antes, que es la cocina, apoyar este vídeo con muchísimos likes, compartirlo y os espero en la segunda parte. ¡Chao! Chicos, no os lo vais a creer. Esto no acaba aquí. Sigo en la segunda planta y me acabo de encontrar con una planta más aún. O sea, dentro de la segunda planta hay como otro edificio más. Pero bueno, es que lo que os digo, o sea, esto es un mar de sorpresas. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué?